Shalom para todos. Empezamos este programa Torah Internacional transmitiendo para el mundo entero. Y en esta oportunidad, o con esta primera oportunidad, vamos a comenzar a, a disertar sobre la paracha de la semana. Esta inauguración de las clases online a través del comentario de la semana va a empezar con la exposición de un breve comentario que tomaré de la paracha Kitizá, que es la que corresponde a esta semana. Y ahora, del año 5776, ¿no? Según la cuenta tradicional judía, 2016 según el calendario secular que también seguimos, ¿no? En esta oportunidad, en la paracha Kitizá, nos vamos a enfocar a estudiar un episodio muy importante y uno de los más trágicos de la historia de Israel luego de su salida de Egipto. En la tradición judía dice que el mundo se sostiene por tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Naturalmente, cualquier mundo, cualquier civilización, cualquier comunidad, cualquier familia, cualquier organización, si falta uno de ellos o si son socavados uno de ellos o, o los o dos o tres de ellos, el resultado va a ser el caos, la disolución y finalmente el mundo, la civilización, la sociedad podía estar condenada a hundirse. Por eso es muy sabio ese dicho del Pirkei Avot, que en la Mishnah 1.8 del Pirkei Avot que dice, bueno, el mundo se sostiene sobre esas tres cosas: justicia, paz y verdad. Y lo que nosotros vamos a tratar hoy en la parachá de la semana tiene que ver con eso justamente. Ah, la Torá, como muchos de ustedes han leído, tiene o ha establecido para la sociedad judía un sistema judicial, corte de justicia, y eso lo puede leer desde la propia Parashá Mishpatim, que da comienzo a todas las leyes que regulan la sociedad israelita, que va del capítulo 21 al capítulo 23 del libro de Éxodo, y también podemos encontrar algunas porciones de ellas repartidas en el libro de Devarim, capítulo 16 y 17, y en otras porciones también, como el 25, casi completo. Justamente el 25 dice, cuando hubiese pleito entre vosotros y acudiera a un tribunal, los jueces han de absolver al inocente y condenar al culpable, ¿no? En este caso, no solo está establecido la norma por la cual ha de regirse la sociedad, sino que la Torá va más allá y establece jueces y oficiales para hacer cumplir esas, esas leyes. Y por supuesto, cuando alguien la transgrede, entonces a la Torá manda que se establezca una corte de justicia para que esa corte de justicia los, los jueces pues escuchen los testimonios de los testigos, y hay un principio básico que tiene que haber dos o tres testigos para proceder a que el juicio sea admisible en primer lugar. Y luego los jueces, una vez escuchados los testimonios, van a indagar sobre la veracidad del testimonio de los testigos. Y luego que cuando llegan a sus conclusiones, el fallo tiene que estar ajustado a lo que dice la Torá, los castigos pertinentes. En fin, eso es, digamos, en situaciones normales cuando alguien o parte de la comunidad, o tal vez en algún momento la comunidad entera puede estar fallando, y entonces ya existen, digamos, las normas para hacerlo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, o qué hacer cuando se presentan situaciones críticas en las cuales hay que tomar medidas urgentes, medidas de emergencia? ¿Cómo restituir el orden y la paz cuando se presentan semejantes condiciones? Bueno, lo que vamos a estudiar en esta porción de la Torá tiene que ver con el episodio del becerro de oro. Vamos a leer la Torá. Dice la Torá: vio el pueblo que se demoraba Moshe para bajar del monte.
Entonces se congregó el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un ídolo que vaya delante nuestro, porque este Moche, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él. Entonces contestó Aarón, quiten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y se quitó el pueblo, y tráiganlo a mí, y se quitó el pueblo todos esos zarcillos de oro que están en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y comenzó pues a hacer el ídolo. Aquí comenzó, digamos, una rebelión. La pregunta es, ¿cuál fue la causa de esto? La impaciencia del pueblo. Aquí tenemos un problema. El vacío de liderazgo o vacío de poder, como podrían llamarlo algunos, creó una crisis o les pareció a ellos que había una crisis porque el líder que los había sacado de Egipto, como ellos mismos dicen, este Moche, el hombre que nos hizo sacar de Egipto, no sabemos qué fue de él, no sabemos dónde está. Por lo que esto creó una angustia que se generalizó en todo el pueblo y algunos pues se aprovecharon de la situación para soliviantar al pueblo y decir algo tenemos que hacer. Y entonces la conclusión a que ellos llegaron y la solución que propusieron, bueno, vamos a hacer un ídolo que represente o que sea el Dios que nos sacó de Egipto, pues. Este, y lamentablemente Aarón cooperó con él, como dice la tradición judía, más bien como para darle tiempo para que Moshe apareciera, pero no era correcto. Él como líder debió haberse enfrentado, pero ahorita explicaremos por qué no lo hizo. El punto es que aquí podemos tomar ya una primera lección. Es cierto, Moshe, según ellos, parece ser que se había demorado, parece ser que Moshe había dado una hora, un tiempo en el cual iba a aparecer, y a ellos les, se les ocurrió la idea de que el tiempo había pasado y él no aparecía, eran 40 días, por lo que había que tomar una decisión. Y la decisión que tomaron fue hacer un becerro de oro. Ese fue el primer error. Ahí las premisas no van de acuerdo con la conclusión. Moshe no aparece, hagamos un ídolo. Eso no concuerda, eso no tiene razón. Eso era parte, esta solución que presentaron es parte de, lamentablemente, la influencia pagana de la cual ellos habían, a la cual ellos habían estado sometidos. Lo que ellos debían haber hecho era consultar a los líderes que Moshe había encargado, entre ellos Aarón y Ur, porque Josué no estaba, o Yehoshua no estaba. Yehoshua siempre lo acompañaba al monte, como ustedes saben en todas las escrituras. Así que Moshe había designado a Aarón y a Ur y a 70 ancianos para, para dar respuesta a cualquier inquietud del pueblo. Pero no ocurrió así. En vez de consultar a los líderes para saber qué hacer, porque Moshe no aparecía, más bien le propusieron a Aarón eso y Aarón hizo. Ahora paso a dar la información, por qué Aarón, digamos, se muestra pasivo o cooperando con aquella gente. El asunto es que la tradición judía en el Midrash Shemot Rabbah nos cuenta que habían dos hombres que Moshe había dejado como líderes principales encargados. Esos dos hombres eran Aarón y Ur. ¿Se acuerdan de Ur? Ur es uno de los que levantó las manos junto con Aarón cuando estaban en el monte peleando con Amalek en el capítulo 17 del libro de Shemot. Es decir, pocos días antes, Ur y Aarón habían estado en el monte cuando Yehoshua peleaba contra Amalek y cuando Moshe se cansó de tanto tener alzado las manos, ellos lo sentaron y cada uno le alzó la mano. Uno de ellos pues era Ur. Pues el Shemot Rabbah comenta, este Midrash nos dice, que Ur se enfrentó decididamente a aquella gente, a la turba pues, que estaba angustiada supuestamente por la desaparición de Moshe o tal vez apresurada para regresar a la idolatría y lo mataron. Cuando Aarón ve eso, Aarón siente miedo por su vida y trata de cooperar con aquella gente, dando con ellos, según su idea, chance para que Moshe Rabenu apareciera. Lamentablemente no fue así, se hizo el becerro de oro y comenzó aquella gran fiesta.
Eso es, ya aprendimos la primera lección, hay que consultar una vez que si el líder no está, hay que consultar a los demás. Ellos debieron haber consultado. De hecho, también Aarón se equivoca. Aarón debió haberle dado una información más correcta y en vez de cooperar, decirle, mire, vamos a esperar, yo soy el encargado acá y vamos a resolver este problema. Entonces, la presión social, la presión de aquel grupo, más el asesinato que había ocurrido mm, en momentos antes con Ur, pues provocó que Aarón no tomara la iniciativa ni tuviera la valentía de decirle a esa gente que era el líder en lugar de Moshe y que él iba a conducir al pueblo hasta que Moshe apareciera. No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Los otros no consultaron qué debían hacerse, sino que propusieron qué era lo que debía hacerse, que era la idolatría, y Aarón no tuvo el valor moral para enfrentar a aquellos rebeldes. Resultado, apostasía generalizada en el pueblo de Israel. La comunidad israelita, allá en el monte Sinaí, estaba experimentando la primera y gran crisis de su historia como pueblo. Pocos días antes, 40 días antes habían recibido la Torá, 40 días después el pueblo estaba regresando a la idolatría. Moshe, que estaba en la cumbre del monte con el Eterno, recibiendo revelación, recibe la siguiente noticia: el Eterno: anda, desciende, porque se corrompió tu pueblo que ha subido de la tierra de Egipto. Y se apartaron pronto del camino que les ordené. Justamente le acaba de decir en viva voz a más de 2 millones de personas presentes allí: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos ni lo honrarás. Es a eso que se estaba refiriendo el Eterno. Pues hicieron un becerro de oro, continuó informándole el Eterno a Moshe, y se presentaron con su sacrificio. Le dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces Moshe dijo, el Eterno le dice a Moshe: bueno, esto es un pueblo duro de servicio, voy a aniquilarlo. Entonces el Eterno toma el juicio en sus manos. Moshe intercede, el Eterno, por así decirlo, cede a la intercesión de Moshe y deja en manos de Moshe el juicio. La intercesión está allí, no vamos a detenernos a discutirlo, pero es obvio que Moshe no está interesado en su gloria. El Eterno le propone a él hacer un nuevo pueblo con él. Y entonces él le dice: bueno, ¿y qué va a decir la gente? Que no pudiste y lo mataste en el monte. Entonces tu nombre no va a ser santificado delante de todos los pueblos de la tierra, ¿no? Entonces, el Eterno no es que es persuadido ni convencido como Moshe, sino que Moshe pasa la prueba de que el amor que tiene por Israel es mucho más grande que hacer de él una familia mucho más poderosa que lo que pudo haber sido o lo que pudo haber sido Israel si hubiese sido fiel. Así que esto es una cosa interesantísima. Cuando el Eterno le dice: haré un pueblo mejor que este, porque este es dura servir. Si hubiese aceptado, imagínense ustedes, o otro hubiese sido la historia de Israel y no hubiese pecado obviamente, en Moshe. Era un juicio de parte del Eterno, como aquella oportunidad que se consiguió con los tres personajes celestiales, y Abraham intercedió ante uno de ellos por la vida de los habitantes de Sodoma. Y, y el Eterno hizo el juicio que ya ustedes conocen. Entonces el Eterno desiste de hacer juicio y le entrega todo el juicio a Moshe. Ahora Moshe decide arreglar la crisis que se le ha presentado. Entonces traía en sus manos las dos tablas de piedra que ustedes conocen, y ustedes saben que esas piedras, esas tablas de piedra estaban en sus manos, en cada mano, dice la escritura, y dejó caer las tablas de piedra y las rompió al pie del monte. Ahora comienza, una vez que ya baja al monte y ve todo aquel desastre que la tierra ha caído, los pueblos ha caído en la idolatría, pasa unas cosas enigmáticas. La Torá parece ser que está hecha de una manera que puede dar una información acá y otra más adelante y después hay que ponerla junta. ¿Qué es lo primero que hace Moshe? Aparentemente él toma el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo muele hasta que se pulverizó. Y luego que lo pulveriza, dice, lo desparramó sobre la faz de las aguas.
Es decir, habían unos envases de agua y allí los echó. Y dice, y los dio a beber a los hijos de Israel. Y después comienza a amonestar a Aarón. Mira, ¿qué has hecho? ¿Por qué has traído sobre el pueblo todo este gran pecado? El punto es que aquí hay una yuxtaposición que no se entiende. No se explica por qué él ha pulverizado el becerro de oro y lo ha echado sobre las aguas y lo ha dado a beber a la gente. No lo explica. Simplemente dice que lo desparramó sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel y hasta ahí queda la historia. Y más adelante, justamente a continuación, desde el 21 en, hasta el 25, Moshe amonesta a Aarón. ¿Por qué has hecho esto? Y entonces Aarón le da la respuesta que todos conocemos. Pero ahora viene algo interesante. Recuerden que hemos dejado en incógnita, en el aire, esta actuación un poco enigmática de darle a beber al pueblo las aguas este, que tenían el polvo de oro del becerro, del ídolo. En el 26 dice la escritura que se paró Moshe en el portón del campamento, es decir, a la entrada cuando él venía bajando del monte, y dijo, quien está con el Eterno que venga a mí. Entonces se reunieron con él todos los hijos de Leví. Y entonces les dijo a ellos, así ha dicho el Eterno, Dios de Israel, coloque cada uno su espada junto a su muslo y pasen y vayan de portón en portón dentro del campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo, a cada uno su pariente. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que pase esto? La situación de emergencia y la crisis que se presentó la resuelve Moshe, parece ser que de manera arbitraria. Vamos a quitarle la cabeza a todos los rebeldes. Eso es, y eso hay que explicarlo. Primero, aquí hay un enigma. Cuando él dice, quien está con el Eterno, que vengan conmigo, los únicos que se van son los hijos de Israel. Eso significa que todo el pueblo es culpable. Entonces solamente ahí debieron haber quedado vivos Moshe, Aarón y esta tribu de Leví. Los demás debieron haberlos matado. Y no pasó así. La palabra dice más abajo que hicieron los hombres de Leví según la palabra de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Pero ¿cómo es posible si solamente los hijos de Leví fueron los que permanecieron fieles y él se da orden de matar a todos los demás, incluso de buscarlos? Esto hay que explicarlo. Lo que pasa es lo siguiente. A todas las tribus se contaminaron porque de cada tribu había gente que había participado en la idolatría. Y entonces él lo que hace Moshe es convocar a los Shebatim, a los clanes, a las familias de Israel y a sus príncipes, y los confrontan. ¿Quiénes de ustedes, cuáles de las tribus no participaron en la idolatría? Todos callaron, porque habían muchos que de las diversas tribus habían participado. La única tribu que ni uno de ellos este, se contaminó con la idolatría fue la tribu de Leví. Esto explica fácilmente por qué si solamente se reunieron los de Leví, la tribu de Leví con Moshe, esto explica por qué todo lo demás del pueblo fueron exterminados y no solo 3,000. Entonces, con esto explica es que la invitación se la hace a las tribus, y es por tribu, y la única tribu que permanece incólume, es decir, sin mácula de pecado por la apostasía del becerro de oro que penetró a todas las tribus, fue la, la tribu de Leví. El otro detalle es que, como leemos en el capítulo 19 del libro mismo de este Éxodo, los encargados de los sacrificios hasta ese momento eran los primogénitos. Y ellos también, que eran los primogénitos, eran los príncipes de cada tribu. Y estos eran los encargados de buscar los animales, hacer el sacrificio. Eran Coanín hasta ese momento.
todos ellos participaron en esa revuelta, en ese acto idolátrico, y según el libro de Números que nos cuenta que la tribu de Leví sustituyó al sacerdocio original integrado por los primogénitos de todas las tribus, incluso de la tribu de Leví. Con esta acción de Leví o de los tribus de Leví de no de permanecer este del lado de la justicia y no contaminarse con la idolatría reinante en ese momento, les hizo ganar el sacerdocio que posteriormente les sería concedido. El punto es que cuando él invita a toda esa gente, ellos automáticamente en ese instante se constituyeron como jueces y él estableció una corte de justicia. Ellos son los que van ahora, en este momento, a ser los jueces y oficiales. Ellos van a determinar quiénes estaban y quiénes no estaban. Y una vez que esto se determine, entonces vamos a proceder a liquidar algunos de ellos. El otro hecho importante es que al nombrarlo juez, les dice que mate a cada quien, a su hermano, a su amigo, a su pariente. Le dice, ningún juez debe tener sentimientos algunos por, por parentesco o afinidad. ¿Recuerda que una de las cosas que invalida a un juez es que si un familiar de él está en es parte de los que deben ser juzgados, el juez tiene que inhibirse, como se llama en algunos casos? Y en este caso, el Moshe le está diciendo no solo eso, que por relaciones de afinidad, le está diciendo que tendrá que juzgarlo. No puede inhibirse porque es familia. Lo que le está diciendo Moshe, que el sentimiento humano, familiar, de la afinidad consanguínea o de la afinidad de amistad, no prevalezca sobre el ejercicio de la justicia. Y en aquel día, en conformidad con aquel juicio, cayeron 3.000 hombres. ¿Ok? Y entonces, con ese acto, ellos fueron consagrados este, para el Eterno y para darles hoy la bendición. La bendición sería la de la Keuná, la del sacerdocio. Dice la escritura que al día siguiente, ok, les hace una crítica. Ustedes cometieron un grave error y él regresa a interceder ante el Eterno. ¿Ok? Sin embargo, en el 35 aparece como aislado una, una expresión que dice, y exterminó el Eterno parcialmente al pueblo porque había hecho el becerro de oro. Bueno, si ya el juicio fue ejecutado, ¿por qué ahora la Torá menciona que el Eterno ha hecho un juicio? O sea, dice que los castigó con una plaga. ¿Qué tipo de plaga era esta? El Talmud Yevamot 66a, una, una dama judía muy sabia, ella se acerca a Rabí Eleazar y le pregunta, ¿cómo es posible que en la Torá nos dice que toda aquella gente que cometió idolatría son culpables del mismo pecado, pero recibieron dos distintos tipos de castigo? Es decir, unos murieron a espada, otros murieron por la plaga del Eterno. ¿Por qué pasó esto? Entonces, ahí entonces los rabinos entran en discusión y entonces dicen, bueno, el asunto es que estos 3.000 eran los que fueron declaradamente más rebeldes y tenían y había muchos testigos que habían enfrentado a esta gente diciendo que no hicieran tal cosa. Y ellos permanecieron obstinados hasta el final en su rebeldía y ellos fueron los que fueron muertos a espada. ¿Ok? Ellos fueron condenados por su propia actitud. Es decir, no solo fueron prendidos infraganti, sino que además permanecieron en su posición rebelde. Y como eran conocidos, este, y venía juicio sobre ellos, se escondieron. Y por eso es que dice la Torah, vayan, ok, a, y busquen en cada parte del campamento, los traigan y los liquidan. Pero otro grupo que dijo, no, a mí nadie me vio, yo no estaba allí. O otro le dijo, no, sí yo te vi, pero bueno, es la palabra tuya contra la mía. Es decir, mucha gente que había participado
se excusó de mil maneras y no había tampoco forma de probarles que se habían participado allí cuando básicamente era la palabra del uno contra el otro y algunos tal vez no fueron identificados, pero sí participaron y como decimos a veces nosotros aquí en Venezuela, se hicieron los locos, como si no hubiese pasado nada y se retiraron tranquilamente a sus tiendas. Pareciera que no iban a dar cuenta por lo que iban a, por lo que habían hecho y viendo el juicio que Moshe había ejecutado por medio de los Levín, entonces esta gente menos se acerca para confrontarse ni tomar una actitud rebelde como aquellos tomaron y fueron condenados por la espada. Así que esta gente, Moshe toma una solución. La solución es la que comienza al principio y termina al final. Dice, tomó el becerro de oro que había hecho, lo quemó en fuego, lo molió y lo pulverizó y lo desparramó sobre las aguas. Invitó a todo el mundo, salgan de las tiendas. Vamos a probar a quién estaba y quién no estaba. Y entonces todo el mundo salió de las tiendas y todo el mundo se le bebió a beber de esa poción de agua. Esa poción de agua iba a determinar quién había sido infiel al Eterno. Esta porción es mm, que está acá y la explicación que estoy dando es muy parecida a la porción de la que llaman sotá, de la mujer adúltera o de la expresión, no tanto adúltera o que le es infiel al esposo, sino aquella mujer que es llevada a juicio cuando al esposo le viene espíritus de celos, que recordarán muchos. El punto es que este caso, la mujer va a probar que ella ha sido fiel y una poción de agua que tome, bueno, esa, si la mujer ha sido fiel al esposo, será bendita y fértil y si no, bueno, se hinchará su vientre y morirá. Ese será su destino por haber sido infiel. Pero el punto principal es que fue un asunto secreto. El esposo tiene sospecha. Él le dice algo y él dice, no, no he estado con nadie. Es la palabra de él contra la de ella. Entonces, Moshe tiene sospecha de todo. Han sido infiel al Eterno como la mujer adúltera, porque el pueblo de Israel es como una mujer y el Eterno como su novio, pero no hay manera de probarlo. Entonces se le aplican las mismas leyes. Y eso fue lo que le hizo Moshe. Pero la gente dirá, pero eso fue revelado antes. No, en la Parashá, este, previa a Yitro, que es la Parashá del capítulo 17, donde aparecen el episodio de las aguas amargas. ¿Se acuerdan? En el capítulo, la Parashá Beshalat. Entonces, en las aguas de Mara, ¿se acuerdan? En la Parashá Beshalat, el Eterno cura las aguas, ¿se acuerdan? Y entonces dice la Escritura que allí el Eterno les dio juicios, ¿ok? Este, le dio juicio, es decir, le dio mishpat, es decir, le dio leyes. Entre esas leyes estaban las leyes de la, de la mujer adúltera, ¿no? O de la que es sospechosa de adulterio o algún tipo de infidelidad. Entonces, en esa paracha donde él, en ese momento donde le fueran dado esas leyes. Bueno, el punto es, aquí dice, y allí les dio ley y justicia. Estoy hablando del capítulo 15, verso 25 de la Parashá Beshalá. Esas leyes fueron reveladas allí. Ahora, esas leyes que fueron reveladas allí, Moshe, en ese caso de crisis, una ley que no había sido revelada inmediatamente, la aplica al pueblo para resolver una situación de emergencia, porque hay muchos rebeldes que están allí, que están condenados por su conciencia, pero la boca no lo ha declarado, y el Eterno necesita sacar a la luz pública ese pecado en lo cual muchos participaron, pero que están escondidos en sus tiendas. Ahora, ¿qué va a hacer Moshe? Aplica esa ley y entonces esas aguas iban a producir un efecto. ¿Qué efecto produjeron? Lo que les voy a dar es una auténtica perla. El Targún Jonatán, cuando Targún es una traducción de la Torá
del hebreo al arameo es como parafraseando las escrituras, más que una traducción, es una paráfrasis tratando de ampliar el relato para hacerlo más completo y en arameo, que es el idioma que habla el pueblo. Dice el Targum Jonatán que, o también conocido como el Targum Yerushalmi, que convocó el Eterno por medio de Moshe al pueblo, tomaron la porción de agua y todos aquellos que estuvieron involucrados en la idolatría les salió en la frente una marca. Inmediatamente el pueblo se separó y entonces el Eterno envió una plaga, al parecer, si es la misma que es la de la mujer adulta, se le echó en el vientre a todos ellos y murieron. Pero lo interesante es que le salió una plaga, una marca en la frente a todos aquellos que habían participado de la idolatría. Casualmente, las escrituras nos hablan en el libro de Apocalipsis, y no vamos a entrar en detalles, pero la asociación es clara y directa, es un paso análogo cuando dice que todos aquellos que habían participado de la adoración de la bestia y su imagen tenían una marca en la frente o en su mano derecha. Vamos a dejarlo hasta ahí esta perla, pero el punto es que esa fue la manera como se hizo distinción entre los que habían sido fieles y los que no lo habían sido. De esta manera, el Eterno tan pronto vio que esta señal, esa marca había aparecido, exterminó a todo el pueblo que se había corrompido tras el becerro de oro. Entonces, ¿cuál es la solución que presentó Moshe? Toma la Torah, las escrituras, y sobre la base de lo que está legislado en la Torah, implementa de manera urgente un juicio. No tiene tiempo para sentarse con cada uno, buscar los testimonios. Era un pueblo, estamos hablando de millones de personas. Entonces, ¿cómo resolver una situación en tiempos de crisis? En el pueblo de Israel se hizo de esa manera. Cuando un país se enfrenta a un problema, ojalá pudiéramos decir, todos aquellos que han robado en la nación, que se han corrompido, que se han llevado el dinero a otros países, que vengan adelante, tomen de esta agua y les salga una señal en la frente. Así acabaríamos con todos ellos. Lamentablemente no podemos hacerlo, porque este país ni cualquier otro es el pueblo del Eterno, pero el pueblo del Eterno fue juzgado de esa manera. Así que cuando se presentan situaciones extremas, las medidas también tienen que ser extremas. Y en el contexto de lo que estamos hablando, el Eterno hizo un juicio terrible sobre todas aquellas personas que habían sido infieles. ¿Cuál es la lección que aprendemos? La lección que aprendemos es que cuando sucede una crisis, tenemos que consultar a los que están de líderes. Aunque supuestamente los líderes mayores, los encargados, los fundadores, no estén. Hay gente encargada allí y el pueblo, en vez de angustiarse o hacer algún tipo de presión, lo que tiene es que respetar a los líderes que ya están. Yo recuerdo un caso parecido que sucedió aquí en Venezuela. Creo que hubo un presidente que se enfermó, y se fue a Aruba a curarse. No sé si fue Cipriano Castro, alguno de esos, se fue a curar y cuando regresó su compadre que lo había dejado encargado se apoderó del poder. Entonces, así pasan las cosas en otras culturas. Y este pueblo, contaminado como estaba con la idolatría y las malas mañas de Egipto, trató de hacer lo mismo e imponer sus leyes. No era así. El Eterno ya había establecido jueces, había establecido cortes, había establecido leyes, y las leyes están muy claras. Y Moshe, en una medida urgente que le reveló el Eterno, implementó la Torah y resolvió la situación. Hay situaciones en la vida que tenemos que esperar que el Eterno actúe. A veces no sabemos quiénes son los culpables, como el caso de Acán. ¿Se acuerdan del caso de Acán? En derrota. Y no se sabía quién era el culpable. El Eterno hizo también una medida de juicio descubriendo a quién era el culpable. El punto es que nosotros que estamos, digamos, en congregaciones,
que de alguna manera tratamos de seguir los principios de la Torá, debemos tener cuidado cuando aparezcan crisis, descabezar a diestra y siniestra a la gente. Tenemos que escucharles, tenemos que refrendar sus testimonios, tenemos que ver testigos, tenemos que hacer un juicio con justicia, de modo que ni fallemos a la justicia, porque si fallamos a la justicia, la verdad también se daña y no habrá paz en las congregaciones. La única manera de establecer la paz y que ésta permanezca es haciendo justicia y haciéndola sin segundas intenciones. Moshe no era su interés quedarse para siempre. Su interés era que para siempre el nombre del Eterno fuera glorificado. Y si nosotros hacemos así, actuando correctamente con las personas que están bajo nuestro liderazgo, tratando de darles el beneficio de la duda, extendiendo, digamos, los plazos de juicio para escucharles, para observar su comportamiento, a fin de que puedan cambiar, nosotros podemos tener la oportunidad de hacer shalom. Pero también las escrituras nos dicen, y eso es un hecho bíblico, aquel que cause divisiones por una o dos veces que lo moleste, ya tienes que tomar una decisión, échalo, está corrompido. Entonces, tenemos nosotros que ser pacientes y esperar que el Eterno juzgue. Otras veces hay que tomar decisiones difíciles, pero sea un caso en el otro, que el Eterno guíe a los líderes, guíe a su pueblo y guíe a toda la gente a hacer lo que es correcto. Porque si lo hacemos así, no solo podemos mantener la paz en nuestra congregación, sino en donde estemos. Porque el mundo solamente puede ser sostenido y cualquier congregación solamente se puede ser sostenida y toda familia solamente puede ser sostenida estableciendo justicia, paz y verdad. Hagamos así hasta que el Mesías venga o el Eterno lo envíe pronto y en nuestros días y decida amén. Muchísimas gracias. Shalom para todos.